Hola, que Dios te bendiga. Qué bueno que te sigues preparando ahora para la próxima lección, que entramos ya al capítulo 7 y es titulado La fe del militar romano. Estará tomada la lectura bíblica, Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. El propósito de esta lección será comprender la fe de este centurión romano y lo que hizo Jesús al ver esta fe. Veamos la narración bíblica de este pasaje. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: «Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga». Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: «Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús se asombró de él. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: «Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Muy bien, muy interesante, qué hermosa historia nos muestra la palabra de Dios de cómo Jesús sanó a este hombre. Veamos ahora el texto bíblico. Lucas 7, 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esa maravillosa anécdota de los milagros del Señor. Vamos a empezar estudiando un poco sobre este personaje. Se nos habla aquí de un centurión. ¿Y qué era un centurión? ¿Qué consistía este rango militar? Aquí tenemos una imagen de más o menos cómo se veía este rango militar. Era un oficial del ejército romano
que contaba con un mando táctico y administrativo, es decir, mandaba en la guerra y también en cosas administrativas. Comandaba una centuria que estaba formada por aproximadamente 80 hombres, entre 80 a 100 hombres en promedio. Y era un rango de mucha importancia en la estructura del ejército, porque ellos eran como los que le daban más carácter, se encargaban de la disciplina a los soldados. Es decir, que era un rango muy importante. Era un puesto con mucha autoridad y una persona de mucha relevancia en el Imperio Romano y también en el tiempo de Jesús. Veamos específicamente los versículos 2 al 5. Nos dice que el siervo de este centurión, a quien él amaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Él no tenía una simple enfermedad, él no estaba un poquito mal, él estaba a punto de morir. Y era ya una situación muy grave que prácticamente el centurión estaba buscando la última solución para este problema. Algo importante es que este centurión, hay que entender un poquito del trasfondo que tenían. Recuerden que los romanos, gobernaban a los judíos y normalmente no eran queridos por ellos. Es decir, este centurión romano normalmente hubiera sido una persona que los judíos tratarían con desprecio. Oye, un tipo que está gobernando nuestro país, esta gente nos tienen dominado militarmente. Es la normalidad. Pero en este caso fue diferente. Y nos llama mucho la atención de que el centurión oyó hablar de Jesús. El centurión se supone que debía practicar la religión romana, porque él era del Imperio Romano y del ejército. Para él ser parte de ese ejército tenía que practicar la religión del imperio, adorar al emperador y otras cosas más. A dioses paganos, romanos, y por supuesto no se esperaría que un hombre con este rango y que pertenecía a este ejército buscara o creyera en un maestro judío como lo era Jesús. Era muy extraño, era poco común en ese hombre. Algo especial que dicen las personas a quien él envió es que él ama a nuestra nación. Nos dice el versículo 5, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Ese amor que se habla ahí, esa palabra amor, es la palabra ágape, o se refiere al amor que viene de Dios. No era un amor como que él los quería como hermanos, filios, sino un amor que Dios había puesto en él para con el pueblo de Israel. Y más aún, construyó una sinagoga, algo que demostraba el apoyo que le daba este funcionario militar a la fe y a la cultura de los judíos. Entonces es una persona que creía en Dios, se ve que temía a Dios, se ve que respetaba y apoyaba la fe del pueblo judío a pesar de que estaba ahí para gobernar militarmente. Y los líderes judíos de esa comunidad, por ende, los respetaban y valoraban como una persona valiosa e importante para ellos. Veamos entonces los versículos 6 al 8. Nos dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Vamos a fijarnos en algunas cosas. Primero, el centurión le manda a decir, Señor. A mí me llama bastante la atención cómo este jefe militar tan importante le dice Señor a este maestro judío. Se supone que debía ser todo lo contrario. Era el maestro judío, en este caso Jesús, quien debía tratar con respeto al jefe militar romano, al centurión. Jesús es que debió decirle Señor. Se supone que así pensarían las gentes de ese tiempo. Pero fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el centurión creyó sinceramente en Cristo Jesús. No como un simple hombre, no como un simple maestro. Se ve que él creía que Jesús era un hombre de Dios y también el Hijo de Dios. Entonces hubo fe genuina en este centurión. Y más aún,
Él le dice, no te molestes, porque yo no soy digno. El centurión demostró humildad y reconoció que era un pecador. Por tanto, no merecía que Jesús le visitara. Y algo más interesante, ese extraño, pues primero fue él que lo mandó a llamar. Recuerden que fue el centurión que dijo, por favor ven a mi casa para que sanes a mi siervo. Pero cuando está llegando ya le dice, no soy digno. Me hace pensar, meditando en esto, que ese centurión, pensando en que recibiría al Hijo de Dios, al enviado de Dios en su casa, o que lo vería en persona, se sintió abrumado, se sintió, wow, de verdad yo siendo un pecador no merezco que Cristo Jesús, que este Señor, que este hombre, el Hijo de Dios venga a mi casa. Y esto demuestra humildad en él, y es una enseñanza para nosotros. Debemos vivir en humildad y arrepentimiento, reconociendo que nosotros no merecemos ser salvos, pero es Jesús, con su sacrificio en la cruz, que pagó por nuestros pecados y nos hace limpios, nos hace acepto delante de Dios. ¿Cómo responde entonces el centurión? Ahí él demuestra su fe y él le dice a Jesús, pero di la palabra y mi siervo será sano. Tú no tienes ni siquiera que entrar a mi casa, Jesús. Tan solo di la palabra. Y aquí él demuestra una fe enorme, no un chin de fe, no una fe como un grano de mostaza, una fe enorme en Jesús. Él estuvo dispuesto a creerle a Jesús. Y él tiene una razón por la cual él cree y confía en que Jesús tiene poder. Y él lo dice, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Es decir, tengo personas que están por encima de mí y me mandan. Entonces él sabía que el que tiene autoridad puede mandar y el subalterno debe obedecer. Esto es una enseñanza para nosotros también. Debemos vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Este centurión nos ejemplifica que el cristiano, el que cree en Jesús, tiene una autoridad suprema que es Dios y especialmente su palabra, y que todo lo que nos manda la palabra de Dios debemos vivirlo. Pero no solo que él estaba bajo autoridad, sino que también tenía autoridad sobre otros. Es también una enseñanza para nosotros. Vivir bajo la autoridad de Cristo, es decir, su palabra, la Biblia, aplicarla y creerle a Jesús sobre todo, nos da autoridad sobre todo lo que Jesús nos ha entregado, absolutamente todo. Son, digamos, las promesas que Él nos da en la palabra, la sanidad, como orar por los enfermos y sanarán, echar fuera demonios, etc. Pero fíjate, hay que vivir bajo la autoridad de Cristo para poder ejercer esa autoridad. Quiero que te preguntes ahora, ¿quieres ser usado por Dios con autoridad sobre enfermedades, demonios, etcétera? También vivir en tu vida, cumplir las promesas que Dios dice. ¿Quisieras esto? Bueno, pues si lo quieres, primero debes vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios y creer sinceramente en Jesús. Hay que vivir practicando, cumpliendo lo que dijo Jesús, lo que Él nos enseñó en su palabra. Pero veamos ya la parte final, que son los versículos 9 al 10. Dicen, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Quiero que te fijes en el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. A mí me encantó el video que mostraba la cara de Jesús, una cara de wow, sorprendente. Esta palabra maravillarse significa admirarse, asombrarse. Jesús se sorprendió con la fe tan grande que tenía este hombre. Fue impactante para el Señor. Y Jesús lo dice, tanta fe, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Era una fe grande, enorme,
Y se supone que los israelitas, como pueblo de Dios, deberían tener más fe que este pagano, que este hombre que viene de adorar ídolos, que viene del Imperio Romano. Pero fue todo lo contrario. Él escuchó de Jesús y entendió que Jesús era poderoso para hacer un milagro en su siervo, porque Jesús era enviado por Dios, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y estuvo dispuesto a creer. Y hermoso el final. Cuando los que fueron enviados, los amigos del centurión, regresaron, hallaron sano al siervo. Por la fe en Jesús, el siervo de este hombre fue sano. Por la fe en Cristo Jesús. Finalmente quiero que te preguntes esto. ¿Tu fe se parece a la de este centurión? Actualmente, ¿tu fe se parece a la de este centurión? Es una fe así, enorme, grande, dispuesta a creer. ¿Estás dispuesto a creerle a Jesús de todo corazón? ¿Estás dispuesto a creerle a Jesús de todo corazón, como hizo este centurión? Jesús desea que tengamos una fe como la de este hombre. Creer en Él sin importar lo difícil que parezca la situación. Lo único, y esto es muy importante, lo único que sorprende y maravilla a Cristo, vemos en la Biblia, es nuestra fe, una fe genuina y sincera en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. No lo que nosotros podemos hacer, es lo que Él puede hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. La fe en Cristo Jesús. Dios no espera que seas el que nunca falla. Dios no espera que seas el que, ni siquiera el que más lee la Biblia. Dios espera que seas el que le crea a Jesús, siempre obedeciendo su palabra. Eso es lo que Jesús espera de ti, que le creas, pase lo que pase, estés dispuesto a actuar en base a esa fe. Así que aquí te dejo finalmente las fuentes de consulta que hemos utilizado para este estudio y puedas ver. Espero que haya sido de mucha bendición y te invito finalmente a que en esta parte final desarrolles, tengas un tiempo de oración con los miembros del grupo por sanidad, con problemas, situaciones personales que ellos estén pasando, para que activen su fe, que así como el centurión, ellos activen su fe y sean capaces de creer en Jesús en este momento y en cualquier situación que se enfrenten. Así que Dios te bendiga.